Buenos días, amados. Que la gracia y la paz de Dios sobreabunden en el corazón de todos los que estamos aquí esta mañana y los que están conectados a nuestra transmisión en vivo en el Día del Señor. Qué bendición poder estar juntos y adorar el nombre del Rey. Yo no sé si usted ha podido disfrutar en el Señor ese periodo devocional, pero de verdad que es glorioso estar juntos, cantar juntos, estimularnos con esos cánticos y las líricas al amor, a las buenas obras, como dice la palabra del Señor. Así que damos la bienvenida a todos los que hemos llegado a la casa del Señor en esta mañana. Y si usted está conectado por primera vez a esta transmisión, pues también le damos la bienvenida a Torre Fuerte, iglesia de la ciudad, en el Día del Señor. Y inmediatamente vamos a orar conforme a nuestra liturgia y vamos a hacer la oración de confesión. Estaba meditando esta mañana en el libro de Esdras, capítulo 10, donde Esdras hace una profunda oración de confesión y de arrepentimiento, y el pueblo se le unió con llanto profundo de corazón, y luego de eso también el pueblo tomó decisiones que salieron del corazón de ellos. Obviamente Dios las puso en el corazón de ellos, decisiones difíciles, muy dolorosas, que tenían que ver con inclusive las familias, porque se habían casado con mujeres de otros pueblos y eso iba a causar disrupción en esas familias, pero ellos aceptaron su pecado, las consecuencias de su pecado, y hubo un gran duelo nacional, un dolor, pero también posteriormente un gran avivamiento. Recuerde que antes de cualquier avivamiento, o mejor dicho, el comienzo de cualquier avivamiento es el arrepentimiento sincero, es la confesión, es el arrepentimiento sincero de nuestro corazón. Así que esta mañana le invito a que traigamos al Señor nuestros corazones y que le pidamos a Él que nos conceda traer a memoria aquellas cosas durante estos días que hemos pecado contra Él, y si hay algunas cosas que no están en nuestra mente, aún David en los Salmos nos enseña a suplicarle al Señor que nos haga saber aquellas cosas que no son ocultas, o algunas que ya se han hecho parte de nuestro sistema y que ya no las vemos, ya no hay distinciones acerca de eso que realmente ofende a Dios, pero ya nosotros no lo vemos. Así que supliquemos al Señor en esta hora, hagámoslo de todo corazón. Padre, a ti venimos sabiendo que tú eres nuestro Padre celestial. Señor, no acudimos al trono de un tirano, no venimos, Padre celestial, con un miedo que no sea el temor reverente y profundo que tenemos de ti, y bien hacemos en temerte, porque tú eres santo, 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 Dios eterno. Y nosotros, por tu gracia y porque tú mismo nos has enseñado, hemos comprendido nuestra condición, hemos comprendido que somos polvo, hemos comprendido nuestra debilidad, hemos comprendido la propensidad de nuestro corazón a vagar, a distanciarnos de ti, a pecar contra ti, Señor, a no cumplir tu santa ley en diferentes formas. Y venimos en esta hora a tu trono, el trono de la gracia, donde nosotros hallamos la misericordia y la gracia que necesitamos para el oportuno socorro cuando más la necesitamos. Y a ti, Señor, a ti confesamos nuestros pecados en esta mañana. A ti confesamos nuestras faltas, a ti confesamos nuestras iniquidades, a ti confesamos aquellas cosas con las que te hemos ofendido, Señor, aquellas cosas que no te agradan, pero que nuestro corazón continúa y desea ir tras ellas. Las traemos a ti y lo hacemos, Señor, y te suplicamos que concedas que traiga esto dolor a nuestro corazón, pues en realidad quisiéramos no fallarte, no pecar contra ti. Padre celestial, permítenos en esta hora considerar a Cristo Jesús, considerar su muerte en sustitución
por nosotros. Considerar el derramamiento de su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado. Considerar su sacrificio propiciatorio, el sacrificio que aplacó tu ira, Señor. Y saber que al confesar nuestros pecados, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, y también inclusive para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque podemos mirar a la cruz, como dice tu palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y en esta mañana podemos regocijarnos en el evangelio. Podemos dar gracias, acciones de gracias, porque aunque reconocemos nuestra debilidad, vemos nosotros la fortaleza que tú das a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pues en ti es que somos fuertes, oh Señor de gloria. En ti es que podemos, en ti es que hemos vencido, en ti es que está nuestra victoria. Concédenos solamente mirar a ti, como dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hagamos juntos ahora la oración por toda la congregación, mis hermanos, y en esa oración tenemos unas peticiones que nos han hecho llegar, así que oramos por toda la congregación, los que están aquí, los que están conectados, y también especialmente vamos a orar por estas personas, por Nidia Román y su familia, por el fallecimiento de su tío, que Dios le traiga consolación a esta familia. Hospitalizados tenemos a Jorge Rosario. Enfermos tenemos a Ángela Rolón, la mamá de Mencia Acevedo. Tenemos a nuestra hermana Carmen Padilla, tenemos a Carmen Sila y Eduardo, tenemos a Noemí Torres y tenemos a Eneida Jiménez. Así que vamos a orar por toda la congregación y tengamos en mente a estas personas que hemos mencionado. Padre Santo, acudimos a ti sabiendo tu bondad, sabiendo de tu gran misericordia, sabiendo, Señor, de tus atributos gloriosos, de tu poder inigualable, Señor, de tu gracia que ricamente derramas sobre nosotros, tus hijos, en todo momento de nuestra vida. Por eso es que venimos en confianza a ese trono de gracia para pedirte por toda la congregación, para suplicarte, Señor de gloria, por todas las necesidades que puedan haber en cada persona, en cada familia, las que están aquí, que han pedido oración, pero todas las otras personas que están atravesando situaciones, que están enfrentando condiciones, sean de enfermedad o situaciones en algún área de sus vidas. Nosotros clamamos a ti esta mañana pidiéndote, suplicándote tu intervención en las vidas de cada uno, pidiéndote que derrames tu gracia, pidiéndote que por favor derrames tu misericordia, suplicándote que sanes al enfermo, que fortalezcas al que físicamente está debilitado, Señor, que ayudes al que emocionalmente está deprimido o tiene alguna condición. Te suplicamos, Señor, por favor, que concedas que a través del poder de tu Espíritu Santo también se hagan milagros y sanidades conforme a tu voluntad y conforme a tu plan soberano. Tú eres Dios, tú eres glorioso, para ti no hay nada imposible, no hay nada, ni una cosa difícil para ti, Señor. Por eso a ti clamamos en esta hora, suplicándote, oh Dios eterno, por las vidas de toda la congregación. Suplicamos, Señor, pan para la mesa de aquellos que están en necesidad, que están padeciendo falta, Señor, de finanzas. Te suplicamos que les ayudes, Señor, que
envíes tu provisión, que uses a nosotros mismos, los hermanos de la iglesia, para suplir necesidades unos de los otros, y que derrames gracia sobre gracia aquí en la congregación, y que tu nombre sea exaltado, y que tu nombre reciba acciones de gracias múltiples en la congregación, reconociendo tus obras y tus maravillas. Todo esto, Señor, te lo suplicamos y te lo pedimos sabiendo que tu voluntad se hará en cada una de estas peticiones que te hacemos. Amén y amén, Señor. Bueno, vamos a entrar rápidamente en el sermón de esta mañana para aprovechar bien el tiempo. Así que les suplico que vaya buscando el libro de Hechos. Es el libro que por la gracia del Señor hemos estado ya todo este tiempo. Ya estamos entrando en la última sección del libro de los Hechos. Son 28 capítulos y ya estamos hoy para entrar en el capítulo 20. Y vamos a tomar el pasaje que comprende los versos del 1 hasta el 12. Versos 1 hasta el 12. Y vamos a darle lectura a esos versos. Hechos 20, del 1 al 12, dice así la santa palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que tú has hecho de ti mismo, para que nosotros podamos saber de ti, conocerte y entender un poco más de ti. No habría manera de nosotros conocerte si tú no te revelas a través de tu palabra, a través del Verbo encarnado, a través de Cristo. Gracias. Y esta mañana suplicamos que nos concedas iluminación en este pasaje que nos corresponde predicar hoy. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento de lo que aquí yace en el pasaje, que nos permitas comprenderlo en el contexto del libro de los Hechos, en su contexto histórico, pero que nos permitas también obtener aquellas cosas que necesitamos aplicar en nuestras vidas y que de él podemos inferir en esta mañana. Ilumínanos, alúmbranos y pon en nosotros afectos y deseos de vivir tu palabra y de practicar
tu palabra. Te lo suplicamos en esta mañana, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, como han sido testigos, estamos viendo los viajes de Pablo. Es la sección que ya hace tiempo comenzamos. Y es bien importante, hermanos, que pongamos en perspectiva que estudiar los viajes de Pablo no es simplemente leer el registro o el schedule de viaje de un hombre que está simplemente yendo por lugares. Lo que estamos viendo con estos viajes es la historia de la iglesia y estamos viendo la voluntad de Dios ser hecha en la vida de la iglesia. Recuerde que en Hechos capítulo 1, el verso 8, cuando abre el libro, Jesús da su mandato a la iglesia, la razón de ser de la iglesia, y es que vayan y prediquen el evangelio y que sean investidos antes de salir, sean investidos del poder del Espíritu Santo para que les seamos testigos en Jerusalén, él dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya vimos en los primeros capítulos del libro de los Hechos cómo Jerusalén fue llena del evangelio, como Samaria recibió el evangelio bajo un gran avivamiento del poder de Dios, y luego entonces vimos poco a poco cómo gentiles comenzaron a venir al reino de Dios hasta entrar el ministerio del apóstol Pablo, quien sería el instrumento que Dios dispuso para llevar el evangelio entonces a las partes más remotas del mundo habitado en ese entonces. Y es claro que este plan se estaba llevando a cabo a través de la evangelización, pero también del discipulado de los creyentes. Por eso Hechos es un libro que su énfasis va a ser en evangelización, en el discipulado. No hay tal cosa en la Biblia como evangelizar y dejar que la gente siga su camino. Eso no existe. La evangelización infiere que los que creen van a ser enseñados como discípulos. Si usted mira la palabra que se ha tomado y que es la que continuamente se usa, es la palabra discípulos. Fíjate que la palabra cristiano aparece unas par de veces en el libro, una de ellas para decir que así fue que se le llamó en Antioquía a los creyentes, pero la palabra que se usa para definir y distinguir a los que han creído es la palabra discípulos. Y esos discípulos se juntaron en comunidades de fe, en iglesias locales, o sea que hay evangelización, discipulado y la plantación de iglesias locales donde por la abundancia de la enseñanza, la abundancia de la exhortación, la abundancia de la palabra, la iglesia creció, pero también el ánimo de los creyentes creció. La exhortación tiene mucho que ver con animar a los creyentes a la fe, al crecimiento y a la edificación. Es por eso que hemos titulado este sermón: la iglesia, la palabra y la exhortación. La iglesia, la palabra y la exhortación, que también pudiera ser traducido como consolación, pero la palabra que más se usa traducida al español del original es la palabra exhortación, aunque en ella está presente el ser confortados también y el ser consolados por las escrituras. Y si quisiéramos resumir el pasaje de hoy usted ve como un sándwich de consolación. Abre diciendo que Pablo exhortó a los creyentes y cierra diciendo que los creyentes en Troas fueron consolados cuando se llevaron al joven vivo, lo que significa que indudablemente este joven, cuando cayó abajo, murió. Y así lo dice Lucas, y Lucas era un médico, o sea que sabe lo que está diciendo. Sin embargo, el apóstol Pablo bajó y oró por él, o simplemente abrazándolo lo levantó
vivo. O sea, hubo una intervención milagrosa que consoló a la gente. ¿Cuánta consolación no habría en esas personas que vieron morir a uno de los suyos de una manera insólita, cayéndose de una ventana al estar escuchando un sermón? Así que cuídese esta mañana, que no se caiga de su asiento. Quizá no se mate, pero un buen chichón se puede hacer. Y yo no soy Pablo para sacarle el chichón esta mañana. Así que no se duerma ahí en su silla. Es importante que nos preguntemos esta mañana, ¿por qué hay tanto énfasis en el libro de los Hechos con exhortar a los creyentes? O sea, ¿por qué tanto énfasis en que nos exhortemos? Y no solamente desde el púlpito, no solamente desde la plataforma donde predicamos, sino que nos exhortemos también unos a los otros con abundancia de la palabra de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Es que es algo que necesitamos tanto? Claro que sí, hermano. Nuestros corazones necesitan la edificación, el consuelo y la exhortación de las Escrituras continuamente. No hay tal cosa como que yo pueda confiar en mi corazón siendo tan fuerte y yo teniendo tantos dones en mi vida como para no necesitar escuchar la palabra de Dios y que otros también puedan consolarme a través de la abundancia de palabras. El escritor de los Hebreos nos contesta esa pregunta. Nos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, nuestro corazón es más frágil de lo que nosotros creemos. Y ahora no estoy hablando del órgano que bombea sangre, sino de nuestra alma. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu es más frágil de lo que nosotros pensamos. Y yo sé que ese no es el mensaje triunfalista que quizás usted puede escuchar en otro lugar. Nos dice usted es fuerte, usted es la gran cosa, usted es la última maravilla en el desierto. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra vez tras vez la fragilidad humana, nos muestra nuestra condición caída, nos muestra cómo sin la gracia de Dios, hermano, nosotros vamos a la deriva todo el tiempo. Si Dios no nos ala, yo no sé cuántos de ustedes volaron chiringas cuando eran niños, pero cuando tú tenías una chiringa de esas que eran, no sé cómo se le llamaba, pero querían irse para donde le diera la gana, le hacía falta algún peso en el rabito o había que estarla continuamente y ala que ala. Y a veces cuando ya me tocaba eso me hartaba porque era ala y ala, déjala que se vaya. Nosotros somos así. Si usted piensa que usted está aquí esta mañana y que usted ha estado orando estos días y que usted ha estado buscando a Dios por algo en ti inherente, algo tremendamente bueno en ti, estamos equivocados. Ese es Dios alando la chiringa, es Dios todo el tiempo buscándonos, Dios alándonos hacia su lado. Si Él no hiciera eso, hermanos, si Él no ministrara su gracia, usted experimentaría lo que experimenta, aunque no lo quiera aceptar. Nosotros nos desviamos de Dios todo el tiempo. Nosotros tiramos hacia las malangas. Nosotros seguimos nuestro camino. Nosotros nos absorbemos en nosotros mismos. Nosotros volvemos a desear las cosas del mundo y es Dios quien continúa y lo hace a través de varios medios que hoy aquí vamos a discutir, entre ellos el estar juntos, entre ellos la predicación, entre ellos la abundancia de la predicación de la palabra de Dios, entre ellos el congregarnos, hermanos, el reunirnos juntos. Esto que estamos haciendo aquí, aunque usted piense que usted está en su asiento, el otro está allá, el adorar juntos. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, las actitudes que aportamos, el gozo que aportamos, eso ministra a los demás y lo estamos haciendo de una manera correcta. Y por eso debemos estar advertidos que no haya ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En vez de eso,
¿Cómo eso se soluciona? Exhortándonos los unos a los otros continuamente en lo que se dice hoy. ¿Qué es lo que significa esa frase? Es del contexto anterior. Esa frase significa mientras el tiempo presente esté abierto, mientras este tiempo de gracia y misericordia de Dios está abierto. Este es el tiempo propicio, este es el día de salvación. No endurezcamos nuestro corazón como hicieron los israelitas en el desierto. Ese es el contexto que nos lleva a este verso. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Punto número 1, mis hermanos: exhortando y animando a los creyentes con abundancia de la palabra de Dios. Exhortando y animando a los creyentes con abundancia de la palabra de Dios. Ustedes saben que, como muy bien nos predicó el pastor Oscar el domingo pasado, en Éfeso hubo un gran disturbio, hermanos, y la palabra que se usó ahí realmente significa algo grande. Esto no fue una protestita, esto fue realmente en inglés le llaman riot, ¿no? Esto fue un disturbio muy grande que se define como una masa de gente sin control, una masa de gente entregada a sus emociones. Y milagrosamente la intervención divina, su gracia, no terminó en una violencia donde mataran personas, pero era la amenaza y el ambiente que queda. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de este disturbio, quizá cualquiera de nosotros diría: hay que salir de aquí rápido, esto se puede poner peor. Él no se va de la ciudad sin antes buscar, llamar a los discípulos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué llamó a los discípulos? Para exhortarlos. Es obvio que una iglesia que en su propia ciudad ve tal situación tenga que haberse tenido en sus emociones también algún tipo de disturbio. Y Pablo, sabiendo que solo la palabra de Dios es la que puede darnos a nosotros paz, solo la palabra de Dios es la que nos puede dar esperanza en este mundo caído y quebrantado que estamos viviendo, llama a los discípulos. Y otra vez aparece esa palabra: a los creyentes, a los discípulos del Señor. No está hablando de alguien especial, está hablando de todos los que han creído y forman parte de la iglesia en Éfeso. Iglesias que están recién nacidas, iglesias que están comenzando, que no tienen toda la madurez que probablemente pudieran tener para enfrentar situaciones como esa. Y Pablo los llama para exhortarlos. Y esta palabra exhortar, que aparece muchísimo en la Biblia, yo no soy doctor en el griego, pero saben que los diccionarios nos ayudan, es la palabra parakaleo. Y usted la ha oído muchísimo, quizás no en griego, pero relacionada con el Espíritu Santo. Esta es la palabra que se habla para hablar del Espíritu Santo como el consolador, ese ministerio del Espíritu que trae ese confort, que sin Él nosotros estaríamos perdidos en este mundo, sin Él estaríamos en angustia todo el tiempo. Pero saben que tenemos al consolador, y esa palabra para significa venir al lado de alguien para ayudarles, lo que significa la otra parte, para sostenerlo, para ayudar. Por eso también su raíz tiene que ver con abogado, tiene que ver con alguien que viene al lado de uno para ayudar a la persona. Y esa es la palabra que se usa continuamente en el Nuevo Testamento, y que Lucas también la usa en el libro de los Hechos para hablar de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los creyentes. Lo que ahora mismo yo le pido a Dios que me permita hacer, no solamente es edificarles a ustedes, claro que tengo un interés de edificarles, de que crezcan en conocimiento, pero mi deseo es animarles en esta mañana y exhortarles y consolarles a través de las Escrituras. Mi oración es que
no solamente lo que yo estoy haciendo, toda la reunión, el hecho de estar juntos, el hecho de ver a las familias adorando, el hecho de ver gente llegando a la iglesia a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, a pesar del temor que reina y gobierna en estas circunstancias, eso nos anime y nos estimule al amor y a las buenas obras, como también dice el escritor de los Hebreos. Y también esta palabra significa confort, pero lo más frecuente que encontramos traducida es la palabra exhortación. Y sin duda está presente el entendimiento de fortalecimiento, de consolación, de ser confortado con la palabra de Dios. Y es una responsabilidad de todos los que estamos aquí esta mañana y de todos los miembros de la iglesia y de todos los creyentes que son creyentes verdaderos o nacidos de nuevo en el mundo entero. Pero tampoco podemos negar que en los ancianos de la iglesia hay una responsabilidad de tomar la palabra de Dios el día del Señor cada domingo y exhortar a la congregación con abundancia de palabras, exhortarles, animarles a la fe a través de las escrituras. Eso es el trabajo principal de los ancianos, es prepararnos, tomar la escritura y con la ayuda de la gracia de Dios poder traer lo que el pasaje nos dice para exhortar a la congregación. Y la congregación debe tomar esto y exhortarse entonces los unos a los otros y recordarse las palabras que están escuchando. Así que Pablo, antes de salir y hacer su plan, si usted recuerda, Pablo tenía un plan en el capítulo 19, no sé si usted recuerda, pero en el capítulo 19 dice que se propuso en su corazón subir a Jerusalén. Y lo que está hablando ahí es que Pablo quería ayudar a los necesitados de Jerusalén. No sé tampoco si usted recuerda cuando ha leído o cuando leyó el encuentro de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Recuerde que ellos lo recibieron, pero le hicieron un requerimiento a Pablo, y el requerimiento fue que se acordara de los pobres. O sea, estos apóstoles de Jerusalén lo que le estaban diciendo es que parte del ministerio apostólico era que tuviera un corazón para la gente necesitada. Y Pablo, que ya lo tenía, obviamente tomando esto, quiso hacerlo y tenía en mente llegar a Jerusalén a recolectar primero, pasando por todas las regiones de Macedonia y Grecia, recolectar esta ofrenda de las iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén y ayudar así a los hermanos empobrecidos que estaban en Jerusalén. Yo recuerdo que alguien años atrás, de estos de la palabra de fe, decían que ningún judío es pobre, que todos los judíos son ricos, y la propia Biblia nos habla de los judíos empobrecidos que estaban en Jerusalén. La gente dice cosas desde los púlpitos que en verdad jamás se han debido decir. Anyway, eso no tiene nada que ver con la Biblia, sino con el deseo de enriquecerse. Ahora, Pablo menciona esta ofrenda que Lucas no hace mucha mención. Recuerde, Lucas está sintetizando aquí en esta parte, y créame que en este pasaje Lucas sintetiza mucho. Para entender mejor este pasaje, usted puede leer, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, y en la segunda carta a los Corintios también hay, y en la carta a los Romanos hay par de cosas que podemos ver. Pero Pablo menciona esta ofrenda, por ejemplo, en Romanos 15. Pablo menciona en Romanos 15, el verso 25, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y es interesante que muchos en la palabra de fe dicen que ser pobre es una maldición, que ser
pobre es haber sido maldito por Dios, que si la gente es pobre, Dios no está con ellos, que tienen una maldición que puede ser generacional y bla, 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 bla. 20 de esas cantinfladas que no son bíblicas, pero la Biblia no nos muestra nada de eso, sino nos muestra la realidad de que por la voluntad de Dios hay gente que tiene y hay gente que no tiene, y se nos manda a ayudar a aquellos que no tienen. Así que Pablo le dijo a los romanos: yo voy a ministrar a los santos, y ministrar se refería a llevarles ofrenda, a llevarles esa ofrenda. También en 1 Corintios 9, ustedes saben que es un pasaje que se toma muchísimo para recolectar las ofrendas en la iglesia. Ese pasaje tiene como contexto realmente esta ofrenda que se iba a llevar a los santos empobrecidos en Jerusalén. Y por ejemplo, el verso más famoso, el verso 7, probablemente cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Pablo estaba diciendo a las iglesias gentiles: alégrense de que ustedes pueden aportar a consolar y a confortar el corazón de los santos en Jerusalén a través de esta ofrenda. Así que el pasaje nos muestra que no solamente con la palabra de Dios y la exhortación, sino también a través de suplir las necesidades de alguien, le podemos consolar, le podemos exhortar y le podemos animar. Hermanos, hay tantas veces que quizá le damos abundancia de palabras a un hermano que, aparte de la abundancia de palabras, necesitaba $50 para resolver su situación, pero nosotros dimos abundancia de palabras, pero no hubo un gesto para ayudar al hermano en su necesidad. Y es algo que debemos tener en mente. Claro que tenemos que dar la palabra de Dios, pero cuando la gente tiene alguna necesidad apremiante, también debemos ayudar a suplirla si está en nuestro poder y si está en nuestras manos hacerlo. Eso también es animar, eso también es consolar, eso también es exhortar a los hermanos. Y en 1 Corintios 16, lo puede leer con calma usted, 1 al 4, todos esos capítulos también mencionan y tienen que ver con esta ofrenda que Pablo estaba colectando. Ahora, si usted conoce a Pablo como lo estamos conociendo, Pablo no va a recorrer las regiones de Macedonia simplemente para tomar una ofrenda y ya está. No, claro que él lo va a hacer porque es parte del viaje, pero Pablo va a aprovechar su estancia en cada ciudad, como dice nuestro pasaje, para exhortarles ¿con qué? Con abundancia de palabras, hermanos. Y este pasaje nos vuelve a dar la oportunidad de acentuar el ministerio de la palabra de Dios en la interacción formal e informal en la iglesia local. Hermanos, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio es central en la iglesia local. Eso no es simplemente un sideline, no es algo que hacemos por como parte de la liturgia. No, amado, cualquier otra cosa pudiera ser un sideline. Si queremos hacer otra cosa, algo creativo en el lobby, eso la Biblia no lo manda, lo hacemos si queremos, si no, no lo hacemos. Predicar la palabra, para eso existimos, para eso estamos instituidos como iglesia, para eso las puertas están abiertas, para eso somos convocados en el día del Señor, para predicar la palabra y a través de ella exhortar el corazón de los creyentes, animar el corazón de los creyentes. Desafortunadamente, hermanos, como usted puede ser testigo, no siempre ha sido ese el compromiso, ni es el compromiso de muchas congregaciones que se llaman a sí mismos iglesias, pero no tienen como compromiso central la predicación de la palabra, sino que su dinámica, tanto de eclesiología, de iglesia, como en la reunión, tiene que ver más con el aspecto del hombre, tiene que ver más con levantar la figura del hombre, tiene que ver más con tratar de agradar a las personas, tratar de crear un ambiente no ofensivo, un ambiente idóneo según ellos, y tratan de no
cansar la gente, de no aburrir la gente. Ellos piensan que la predicación de la palabra puede cansar la gente, aburrir la gente. Y yo quiero que usted entienda una cosa, hermanos: la predicación de la palabra es central. Nosotros no nos reunimos aquí para divertirnos. Ese no es el asunto. No significa que no podemos reír. Claro que podemos y debemos reír cuando hay un momento para hacerlo. Pero el propósito de estar aquí no es distracción. Nosotros no venimos aquí a distraernos, no vinimos aquí a esparcirnos, a tener esparcimiento, no venimos aquí a tener recreación. No, hermanos, nosotros venimos aquí para exaltar a Cristo, y centralmente lo hacemos a través de la predicación de la palabra, la predicación de la Escritura. Y eso es tan y tan importante que no debemos permitir que nada se meta en el medio de eso. Nada. Y al final, espero el tiempo me dé, vamos a ver que esto es una avenida de dos carriles. Esto no es un one way, como a veces se ve. Yo predico, yo predico, pero también hay un carril en ustedes que sube, uno que baja, y los dos carriles tienen que estar en armonía, porque si no, no va a haber fruto. No va a haber fruto. Si no hay armonía en lo que estamos haciendo, en el predicar, yo puedo predicar la palabra con pasión y usted recibirla con indiferencia, y entonces no estamos en el carril, no estamos haciendo nada. Yo podría predicar la palabra con interés y con amor, pero si usted no la recibe con el mismo deseo, entonces no estamos en la misma página ni en el mismo carril. Y hoy vemos, hermanos, que muchas iglesias y muchos creyentes no desean un ministerio de la palabra que los exhorte, que los confronte, sino están involucrados en cantidad de cosas de las cuales, por la misericordia de Dios, Dios nos sacó hace un tiempo atrás. Y oramos por otras iglesias, oramos por otros, que Dios continúe haciéndolo, hermanos. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo. No es que llegará, Pablo lo puso en futuro, llegará el tiempo, pero ha llegado el tiempo donde desarrollarán comezón de oír, y se amontonarán para sí mismos maestros que les digan las cosas que ellos quieren oír. Eso es lo que básicamente, en una traducción más simple, Pablo está diciéndole a Timoteo: Timoteo, va a llegar el tiempo donde la gente no va a querer la sana doctrina, no van a apreciar la sana doctrina, no van a apreciar el reunirse para abrir la Escritura y expresar lo que la Escritura dice, sino que ellos mismos van a amontonarse maestros que les digan las cosas que ellos quieren oír. Y eso no es que va a llegar, hace tiempo estamos. Y al contrario, lo que se está es acrecentando. Quiero decirles, en este tiempo de pandemia, obviamente todas las redes sociales se levantaron, se exacerbaron, porque todo el mundo está haciendo algo por redes sociales. Y a veces, pues, con un poco de más tiempo, me daba la tarea de ir viendo lives de todo tipo, lives de pentecostales, lives de bautistas, lives de aquellos, lives de la palabra de fe. Oh, hermanos, es impresionante. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien se dio la tarea y pasó por ahí? No se sienta mal, no voy a decir que es usted, pero alguien ha escuchado un par de cosas. Ahora nadie, ¿no? Ahora todo el mundo escucha más que a Torre Fuerte, iglesia de la ciudad. Solamente están conectados ahí. Sí, yeah, right. Bueno, yo me di la tarea. Es impresionante, hermano. Cuando digo impresionante, no impresionantemente bueno. Es alarmante, es doloroso. Y quizá voy a ser histriónico, ¿por qué no? Hay que ser histriónico también predicando para poder llegar. Es atemorizante lo que oímos, el sincretismo, la mezcla de doctrinas, el judaísmo entrando, y gente hablando cosas judías, y los otros, los pentecostales, en un profetismo impresionante, y los carismas. Es una cosa,
hermanos, que uno no da crédito. Y lo único que puedo hacer es: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Alcanza alguna de esa gente. Yo conozco alguna de esa gente personalmente, de los que busqué para ir los conozco. Y qué dolor, hermanos, que en vez de acercarse a la sana doctrina es crecer y crecer y crecer hacia lo que no es bíblico, hacia lo que no es correcto. Por lo tanto, debemos dar acciones de gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su gracia. Acciones de gracias a Dios por tener un lugar donde se abra la Biblia y donde prediquemos la palabra expositivamente y donde procuremos hacerlo mejor. Nosotros no sabemos todo, estamos en pañales, aprendiendo y queriendo crecer, pero vamos con todo el corazón haciéndolo, hermanos. Y Pablo le fue claro a Timoteo, y en 1 Timoteo 4, Pablo le dijo lo que se debe ocupar con la iglesia. Esto no era solo personal. La gente se equivoca en la primera frase. Pablo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pablo no estaba hablando a Timoteo: oye, lee la Biblia en tu casa. No, eso es la reunión pública. Pablo está enseñando a Timoteo de la reunión pública. Y ocúpate en la lectura es que la iglesia debe tener como central la predicación y la lectura de la escritura, la lectura de la palabra. No se ofenda a nadie, por favor, hermanos. No se ofenda, se lo advertí. Pero algunos de nosotros, hermanos de Torrefuerte, los únicos capítulos que van a leer en la semana son los que se acaban de leer aquí en Mateo. Alguna gente no va a tener más Biblia hasta el domingo que viene, hermanos, hasta el domingo que viene. Esa es la realidad. Eso es así y punto. Y póngale el sello. ¿Qué pasa? Entonces, en la reunión pública debemos ocuparnos en las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso es central, hermanos. Y por la gracia de Dios, y suplicamos al Señor que nunca nos permita movernos de ahí, sino que nos permita siempre mantenernos ahí y buscar cada vez estar más en el centro del patrón de la iglesia neotestamentaria. Lucas, como le dije, no puso algunas cosas en el pasaje que quizás él entendió que no era lo más relevante. Él quería enfocarse en la exhortación de Pablo en ese momento, la colecta, la exhortación. Sin embargo, durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, Pablo tuvo una situación bien difícil con los corintios. Lucas no habla nada de eso. Pablo tuvo una situación muy triste con la iglesia de los corintios, donde Pablo fue sumamente destrozado en su corazón. La iglesia de los corintios dudó del ministerio apostólico de Pablo, dudó de sus credenciales apostólicas, y fue un ataque frontal. Realmente fue un ataque directo, un ataque frontal de una iglesia que la amaba con todo el corazón. Y Pablo escribe una carta y la envía a través de Tito. Eso es antes de salir de Éfeso. Entonces, claro, uno entiende, pues es 1 Corintios. Hoy no hay el tiempo para hablar de si son 3 cartas a los corintios. Algunos dicen 4 cartas a los corintios. No podemos entrar en ese tema, es un poco complicado. En la Biblia tenemos 2 cartas a los corintios, pero está claro que debe haber por lo menos alguna más. Hay otros que ven otra más todavía por un verso en 2 de Corintios, pero es claro que hay una carta que quizás se extravió o no fue la voluntad del Señor que apareciera sencillamente en el canon que llegaría a nosotros de la Biblia. Y es una carta que aparentemente fue una carta bien fuerte, una carta que Pablo dice que la escribió con angustia, la escribió con lágrimas, la escribió con dolor, y por eso se la envió con Tito, y se quedó esperando, ávido, que Tito se encontrara con él en Macedonia para que le dijera cómo reaccionaron, porque parece que fue una carta muy fuerte. Hay quien dice que fue 1 de Corintios, pero la mayor parte de los estudiosos concuerdan que no pudo haber sido 1 de Corintios. Es una carta que no tenemos. Y Pablo, de hecho, es interesante cómo la Biblia no oculta aún las situaciones emocionales de los héroes, ¿verdad? Los que nosotros tenemos como los héroes del Nuevo Testamento.
Y Pablo, esperando por Tito, quien se retrasó y no llegó en el tiempo que tenían previsto a Macedonia, Pablo en Troas, llegó primero a Troas, pero no pudo ministrar. Se le abrió una puerta para predicar, dice la Biblia, pero tenía tal ansiedad por la situación de Corintios, estaba en tal angustia, que al no saber de Tito y su respuesta a la carta, prefirió salir de Troas en ese momento. Y hasta que no recibiera noticias de Tito, Pablo no viajaría a Corinto. Pablo quería, antes de ir a los corintios, saber cómo les fue con la carta. Gloria a Dios, por fin se reunieron y las buenas noticias vinieron. Y Tito le mostró a Pablo que los corintios recibieron la carta con lágrimas, con dolor, con arrepentimiento, con reconciliación. Y eso es lo que da pie a que se escriba entonces segunda de Corintios, la cual Pablo envía antes de que él vaya. La envía primero, como quiera, llévale esta carta y después yo voy a llegar con los corintios. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque Pablo entendía que había que exhortar a los creyentes por cualquier medio que él tuviera posible. Si algo sacamos de ese sermón, hermanos, es esto, debemos entenderlo. Nosotros debemos exhortarnos en cualquier medio. Hoy tenemos más medios disponibles que Pablo, porque hoy hay medios digitales, hoy hay textos, hoy hay grabaciones, hoy hay Facebook, FaceTime, hoy hay cuánta cosa digital. Todavía las cartas existen y llegan, ¿sí o no? Las escribe, el correo todavía está vivo. Hay radio, hay tantas maneras, pero ninguna tan eficaz como esto. Ninguna tan eficaz como la presencia. Ninguna tan eficaz como poder hacerlo juntos en la reunión, o también hacerlo unos a los otros cuando nos veamos o nos podamos citar en algún sitio. Y por eso Pablo escribía, pero también quería llegar a las iglesias. Necesitaba llegar a las iglesias. Él quería exhortarles en persona, y esto es demasiado importante para pasarlo por alto. A los romanos le escribió en el capítulo 1, verso 11: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Para impartirles fortalecimiento, para impartirles consolación, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y ese es el apóstol Pablo. Él está diciendo: hey, no, mejor dicho, no es que yo solamente les lleve consolación y exhortación, es que nosotros, ustedes a mí, yo a ustedes, nos podamos exhortar y consolar. Así que todos nosotros debemos tener este deber como creyentes, hermanos. Es claro que es parte de nuestro ministerio como cristianos, y los ancianos debemos hacerlo todo el tiempo. Pablo recibió una inteligencia, un conocimiento de que había un complot contra él, y en vez de salir de allí por barco, que era lo más usual si él quería dirigirse hacia Jerusalén, lo más normal era que fuera vía Siria. Pero Pablo decidió regresar al norte otra vez, atravesando a pie por Macedonia, para evitar este complot que habían hecho contra él. Porque claro, en un barco era más fácil matarlo, tirarlo al mar, darle un golpe y desaparecerlo. Por lo tanto, Pablo salió hacia Macedonia de nuevo. Y si usted se dio cuenta al leer nuestro pasaje, aquí ocurre un cambio de nuevo con Lucas, el escritor. Aquí Lucas vuelve a ponerse en escena con el apóstol Pablo. Aquí Lucas se vuelve a montar. Lucas se había bajado en Filipos, si usted recuerda, y aparentemente se quedó en Filipos, y lo que se piensa es que se quedó para ayudar a la iglesia naciente en Filipos. Y ahora, cuando Pablo retorna en esta ocasión a Macedonia, entonces Lucas vuelve a aparecer en la escena, y usted lo puede ver ahí en el verso 5.
después que menciona los nombres de algunos de los delegados de las iglesias que iban a llevar la ofrenda, dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, lo que indica que ahora Lucas estaba con el apóstol Pablo, y usted va a ver que va a continuar esto por los siguientes capítulos. Segundo punto, hermanos, exhortando y animando a los creyentes en la reunión de adoración pública. No solamente vemos exhortación a través de la predicación, pero también en todos los elementos de la reunión pública nosotros podemos exhortarnos unos a los otros. Y este es el verso que más tempranamente, el verso 7, más tempranamente nos permite inferir con bastante certeza que la iglesia comenzó a reunirse el día domingo. Comenzaron a reunirse el primer día de la semana y no el sábado como los judíos hacían. De hecho, alguna gente piensa que hasta Constantino, hasta el edicto de Constantino el emperador, la iglesia no se reunió domingo, pero la propia Biblia, esto es mucho antes de Constantino el emperador, y las iglesias se reunían el domingo. Cuando Pablo orienta a los corintios sobre la recolección de la ofrenda, les dice que el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día que se reunía. Ahora, tenemos que tener en perspectiva que el domingo, en ese momento de la cultura grecorromana, no era un día especial, ni era un día de fiesta, ni era un día como después Constantino lo hizo. Este era un día regular de trabajo, este era un día normal. Y por eso usted ve que la reunión de la iglesia no fue en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana la gente estaba trabajando, todo el mundo estaba trabajando, unos en el campo, otros haciendo lo que hacían. Y por eso es que usted ve que se reúnen en la tarde, y que hay lámparas encendidas, que están en un tercer piso, que lo más probable sea una casa donde se alberga a la iglesia, y que Pablo está allí con ellos y nos permite ver esta sección del pasaje, unos elementos de la reunión de los santos, entre ellos que iban a partir el pan y que también había predicación, que Pablo iba a disertar la palabra de Dios. Pero Lucas se encarga de una manera muy sutil de decirnos que Pablo estaba predicando tan largamente y tan largamente que un joven que estaba allí, quizás buscando fresco de afuera, se sentó en la ventana, y Lucas le tira la toalla al joven de que estaba luchando con el sueño. Fíjate que Lucas no lo pone como que se entregó al sueño, sí, estaba luchando, pero Pablo, alargando el discurso, este joven se durmió. ¿Alguien le ha pasado eso o le está pasando eso ahora mismo? No tenga temor, que yo con la mascarilla no los puedo ni ver si se está durmiendo o no. Pero ¿a alguien le ha pasado eso? Qué malo es eso, ¿verdad? El sueño es bien poderoso, y cuando en verdad uno lo tiene, es una cosa tan mala pelear contra él, y uno está oyendo al predicador y es como que uno se va, y como es bien difícil, hermano. A mí los más que me gustan son los hermanos que se van y cuando despiertan dicen algo, amén, o algo dicen. ¿Qué pasó aquí? Así que si le pasa eso, diga amén. Es bueno para el predicador también escuchar un amén, aunque sea que usted se despertó cuando dijimos algo, mencionamos algo. Amén. Bien, entendamos que este muchacho se cayó, se mató, y que Dios concedió una intervención milagrosa, y Pablo baja y lo resucita, lo reincorpora. Y lo interesante es que continúa lo que estaban haciendo, hermanos. Continúa lo que estaban haciendo. Si algo así llega a pasar, nosotros se acaba todo. Olvídate de predicar, olvídate de esto, hagamos fiesta. No, o sea, lo levantó, y ¿para dónde fueron? Para arriba. ¿A qué? Pablo a continuar con el servicio, la cena del Señor, la cena que también tenían el ágape, porque la iglesia
tomaba la cena del Señor, el partimiento del pan, pero también cenaban. Y por eso cuando él corrige a los corintios, usted ve que él habla de que, pero mira, algunos se adelantan y se comen todo, otros se embriagan, porque no solamente había la parte de la cena, partimiento del pan se le llama, sino había un ágape, una cena. Pablo sube, hacen esto, comen la cena, y Pablo siguió hablando hasta el alba, hermanos. Claro, esto no es algo que la iglesia deba imitar. Aquí hay una condición única y especial de un hombre que se está despidiendo de gente que quizás no los va a poder ver más, y ellos querían estar con él. Y cuando los que han estudiado estas palabras las miran y las definen mejor, para los que no somos doctos en griego, ellos dan a entender que cuando Pablo estaba predicando, primero disertando, era de manera más formal. Luego, lo segundo fue un tipo de conversación, un tipo de diálogo menos formal, quizás con preguntas, con intervenciones de ellos, y eso fue lo que duró hasta el alba. Pero como quiera sabemos que centralidad en eso debía ser la escritura y la palabra del Señor. Ahora, ese es el relato. ¿Qué implicaciones tenemos para terminar? ¿Qué implicaciones tenemos de eso nosotros hoy, aquí, reunidos, aquí en Torre Fuerte, en Caguas, este 28 de junio del 2020? Bueno, número uno, hermanos, que tenemos que tener claridad que este es el día del Señor. Y yo espero que nadie dude eso. Yo espero que nadie todavía esté por ahí con vascuencias de que si el sábado, que si el domingo es el día del Señor. Y en todo caso es el reposo cristiano. Depende cómo usted lo vaya a guardar, con más formalidad, con menos formalidad, con más rigurosidad, con menos rigurosidad. Pero si usted quiere un día de descanso en el Señor, es el domingo y punto. No hay otro. Si usted es creyente, si usted es un creyente neotestamentario. Segundo, para cada creyente, hermanos, debe ser de ánimo y consuelo el simplemente reunirnos aquí a exaltar a Cristo el día del Señor. No es cierta dinámica especial que la iglesia tiene que preparar para ambientar a los santos. No es la elocuencia del predicador o la habilidad que tiene para hilvanar pensamientos de manera ingeniosa lo que va a animar mi corazón y exhortar mi vida. No es cierta metodología creativa que exacerbe las emociones. No, hermanos, se trata de las claras implicaciones de la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Mis amados, lo que le quiero decir con mucho amor es que si yo no puedo animarte con la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo y que Él viene por segunda vez, sepa que yo no tengo ninguna otra forma de animarle, porque ese debe ser el alimento que anime a cada creyente, el alimento que nutra esencialmente mi corazón y me haga entender que cuando yo vengo aquí, vengo a celebrar la resurrección de Cristo, que ha resuelto mi problema mayor. Mi problema mayor no es que lucho con una enfermedad, mi problema mayor no es que tengo un hijo en las drogas, mi problema mayor no es un matrimonio malo, mi problema mayor es que yo estaba perdido, sin fe y sin esperanza en el mundo, y hoy me siento en la mesa con Él, hermanos, reconciliado. ¿Qué más ánimo puedo tener yo para salir de aquí a enfrentar la vida, sabiendo que todo lo demás en mi vida es efímero, que todo lo demás va a acabar, que todo lo demás va a terminar, pero que Él me ha dado vida eterna? ¿No debe ser eso lo que nos anime a congregarnos cada domingo, a tener expectativa, a desear el domingo, a prepararnos para el domingo, a orar por el domingo, a orar por el predicador, a buscar el pasaje? Mira qué privilegio. ¿Usted sabía el pasaje que yo iba a predicar hoy?
Usted no tiene que esperar aquí para verlo, para leerlo, para usted mismo buscar. Oye, ¿por dónde el pastor se irá con esto? ¿Cómo es? ¿Cuál será el tema de este pasaje? Y empezar usted a buscar para cuando llegue, usted pueda también tener discernimiento de, oye, el pastor se está yendo por las malangas. ¿Qué es eso? Eso está bien lejos del tema. Oh, gloria a Dios, estamos ahí en el tema del pasaje. Oh, hermanos, en verdad que la reunión, no hay una reunión como la de la iglesia. No existe una reunión como la reunión de la iglesia cristiana. Esta reunión hay una implicación también que nos debe animar, hermanos, y que debemos traer en perspectiva. No que yo lo haga cada domingo, sí, hoy porque estuve estudiando, pero le suplico al Señor que cada vez que yo esté con ustedes aquí y yo mire para el lado, y eso sí lo hago, y los miro adorando, yo vea cómo esto me señala a la reunión que estamos esperando que ocurra. Cómo esta reunión señala a una reunión más grande, donde gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación estaremos adorando al Señor juntos, hermanos, por la eternidad. Apocalipsis 4 y 5 nos relata la gloria de la adoración frente al trono y de las naciones adorando al Cordero inmolado. Y eso debe ser lo que nos anime cuando vengamos aquí. Tengo problemas, hay enfermedades, hay tribulaciones, hay depresiones, hay circunstancias, pero cuando vengo aquí pongo mis ojos en la vida eterna, saco mis ojos de mí mismo y los pongo en la vida eterna, hermanos. Hebreos 12 nos dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o que está ardiendo en fuego ni oscuridad, hablando del pacto antiguo. Ustedes no se han acercado a tinieblas y a tormenta, ni a sonido de trompeta. Ese lenguaje es de cuando se entregó la ley en el Sinaí. Ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, amados, y sirva esto para animarnos, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a una reunión gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Si eso no le anima a usted a salir de aquí, a enfrentar lo que haya que enfrentar, yo no tengo mucho más que poder decirle en esta mañana. Mantengamos la perspectiva, hermanos, en cada reunión de la dimensión vertical, nuestra dimensión vertical con Cristo y nuestra dimensión horizontal con nuestros hermanos. Y consideremos, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No puedo terminar sin dejar de decir esto, y lo quiero decir con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, a pesar de que sé que siempre alguna gente se ofende. Con mucho cuidado. Para algunos de ustedes que están viéndome en la conexión, es importante que entiendan que si usted en este tiempo de pandemia está haciendo su vida normal, visitando comercios, haciendo sus cosas, y el único lugar al cual usted le tiene miedo es la iglesia, algo no está bien, hermanos. Y lo tengo que decir hoy. Lo tengo que decir. Y lo digo con cuidado. La gente que tiene condiciones persistentes, la gente de mayor edad y todo aquel que sienta que debe quedarse, eso está bien. Pero mire sus prioridades. Porque si usted se está quedando el domingo, pero mañana lunes usted está en Costco, en Home Depot, usted está en el supermercado, usted está haciendo su vida normal, algo no está bien. Porque créame,
Home Depot no lo hace mejor que lo estamos haciendo nosotros aquí, créame. Es más, a mí me da más miedo cada vez que voy a un sitio de esos por la gente que tengo encima que a estar aquí donde tenemos el distanciamiento, donde se están haciendo las cosas correctas y donde queremos venir a adorar al Señor. Y by the way les digo que si el Señor me fuera a llevar con la enfermedad del COVID, mejor que se me pegue buscando a Dios a que se me pegue buscando una tachuela en Home Depot. Créame. Y yo sé que eso son comentarios que hacen que se difiera, pero mire la Biblia. No me mire a mí ahora. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pastor, pero hay una excepción. Sí, hay una excepción, pero a algunos la excepción se le terminó. En algunos ya se ha convertido en pecado el no congregarse. El miedo le está llevando a pecar si usted no vence ese temor y usted se congrega en la casa del Señor con los santos para tomar la cena del Señor, para obedecer la ordenanza de Cristo, para proclamar el Evangelio, para participar juntos individualmente de la gracia que Dios derrama y para la comunión con Cristo y con el cuerpo que es su iglesia. A mí se me acabó el tiempo hace rato, pero quiero imitar a Pablo y seguir disertando hasta las 2 de la tarde. No, es broma, es broma. Conclusión, amados. Este pasaje nos muestra la gran necesidad de animarnos unos a otros a través de la abundancia de la palabra de Dios, sea de manera personal o de cualquier otra forma disponible, sea a través de suplir las necesidades unos a otros, sea a través de participar del ministerio y a través de las reuniones de adoración pública. Es claro, hermanos, que exhortar y animarnos no es algo opcional, es un mandato que tenemos en el Nuevo Testamento y la única forma de hacerlo es siendo parte de la iglesia local. Teniendo una iglesia local donde yo sea miembro, yo sea parte, yo pueda rendir cuentas y yo pueda animar a otros y otros me animen a mí.